¿Cómo les va? Vamos a hablar de monitoreo y asincronías. Vamos a dividirlo en dos partes. Ahora en principio vamos a hablar de monitoreo de la ventilación mecánica. ¿Pero qué monitoreo? El monitoreo gráfico. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a monitorear un paciente, ¿qué es lo que voy a mirar, no? Vamos a ver algunas cositas, no mucho, de lo que podemos llegar a ver en ventilación mecánica, y que con eso podemos hacer mucho. En realidad, para poder hacer monitoreo tenemos que tratar de observar y de ir razonando. O sea, eso que vemos arriba nosotros no podemos ver cómo están esos pulmones, pero los tenemos que imaginar observando las curvas. ¿Es importante que nosotros sepamos de ventilación mecánica? Sí, es indispensable que si nosotros tenemos un paciente en ventilación mecánica, sepamos de ventilación mecánica, porque es el A y el B. O sea, es tratar de que el paciente mantenga una vía aérea abierta, expedita, y que el paciente respire. O sea, es el A y el B. Por lo tanto, tenemos que saber cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica. Y si uno dice, ¿qué voy a monitorear? Primero voy a monitorear si está en ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión. Si está en ventilación controlada por volumen, sé que el volumen que le ingresa va a ser siempre el mismo. Que tengo que monitorear las presiones. ¿Está? Si está en ventilación controlada por presión, la presión siempre va a ser la misma. Que tengo que monitorear el volumen corriente expirado que se deje meter el paciente. Después voy a valorar presión pico, voy a valorar presión plató, voy a valorar si el paciente tiene PIP, voy a poder valorar si el paciente está haciendo autopip. Voy a tratar de ver, si uno dice, bueno, ¿qué miro en el ventilador? Y voy a mirar dos curvas o tres. Ponele, pero yo pondría la curva de presión sobre tiempo y la curva de flujo sobre tiempo. ¿Está mirando esas dos? Ya hacemos un montón. Vamos a ver asincronía, vamos a ver qué podemos, y podemos inferir la presión pleural, pero vamos a llegar a esta sincronía, a saber qué es lo que podemos hacer con eso nosotros. El objetivo primario del monitoreo es tratar de optimizar la ventilación. ¿Qué es la ventilación? La entrada y la salida del aire. Eso por un lado. ¿Cómo lo controlo? Lo controlo con volumen corriente, con frecuencia respiratoria. Y por el otro, optimizar el intercambio gaseoso, a través de la ventilación también, con la PIP, con la FiO2, con el manejo de las presiones. Y por supuesto, hacer las cosas correctas, porque también con ventilación mecánica podemos provocar daño y se produce la injuria pulmonar secundaria, o que habitualmente se lo llama Billy. Por ahí le han cambiado el nombre, pero más o menos esto es evitar la injuria pulmonar secundaria. Y como objetivos secundarios es tratar de comprender el comportamiento de las variables fisiológicas que intervienen en la mecánica ventilatoria y en el intercambio gaseoso, hacer diagnóstico y seguimiento de la evolución de la insuficiencia respiratoria, cómo va manejando este paciente, cómo va mejorando sus gases. Comprender que la monitorización de la ventilación implica fundamentalmente conocimiento de la fisiopatología respiratoria. ¿Está? Pues es importante volver a recordar ciertos conceptos sobre fisiología respiratoria, que un poco vamos a hablar acá. Si nosotros conocemos un poquito de fisiología respiratoria y conocemos un poquito de conceptos básicos, podemos llegar a manejar perfectamente estos conceptos. Y otra de las cosas es el monitoreo del intercambio gaseoso, con el análisis de sangre, de gases en sangre. Y ahí vamos a monitorear el pH y la PCO2, y vamos a monitorear la PO2 y la saturación. Con el pH y la PCO2 yo monitoreo ventilación, o sea, con eso yo sé si está entrando y saliendo bien el aire y si es suficiente. Y con la PaO2, la presión parcial de oxígeno que veo en los gases en sangre, yo valoro el intercambio gaseoso. Y para eso, si yo tengo problemas en la ventilación, voy a trabajar sobre frecuencia respiratoria, volumen corriente. Y si tengo problemas en la oxigenación, voy a trabajar sobre la fracción inspirada de oxígeno y sobre la presión media. ¿Está? Ya lo vamos a ir viendo a eso. Ver cómo no sacar fotos, sino ver la película de la evolución de la oxigenación y de la ventilación, ver la oximetría de pulso. Si tengo camnómetro o camnógrafo sería mejor, porque eso a mí me permite, la oximetría de pulso yo valoro la parte de oxigenación, y en la camnometría, en la camnografía, lo que valoro es la parte de la ventilación, la CO2. Y volvemos a ver esto de la ecuación del movimiento.
Entonces en la ecuación del movimiento, nosotros dijimos que cuando el aire entra tiene que vencer dos presiones, dos cargas, digamos, la carga resistiva y la carga elástica. La carga resistiva, que tiene que ver con la vía aérea del paciente y con la vía aérea del paciente y la vía aérea artificial, y las cargas elásticas que tienen que ver con el parénquima pulmonar y la caja torácica. Entonces empezamos a medir presiones, ustedes lo van a ver en el ventilador del lado izquierdo, en este tipo de ventiladores tipo Neumovem. Entonces van a ver la presión pico, la presión plató, la presión media, la presión de fin de expiración o la PIP. Entonces vamos a ver que la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, es la suma de todo esto. O sea, es el aumento de la resistencia y de la complacencia. Eso es la presión pico. Implica la suma de los dos. Yo, para saber si el problema está arriba o el problema está abajo, es que mido presión plató. La presión plató me infiere la presión alveolar. ¿Está? Entonces yo sé qué es lo que está pasando abajo, entonces ahí puedo discernir si el problema está arriba o el problema está abajo. Nosotros les dejamos un videito para que ustedes lo puedan ver. Después tengo la presión media en la vía aérea, que la presión media en la vía aérea, cuando yo tengo esta curva de presión, va una línea acá que va a la presión media. Es la suma de presiones por debajo de la curva. ¿Está? Yo, cuando quiero mejorar el intercambio gaseoso de un paciente, tengo que trabajar sobre el nivel de presión media. ¿Qué implica la presión media en la vía aérea? Tengo que tratar de aumentarla. Para aumentarla, tengo que tratar de aumentar este área por debajo de la curva de presión. ¿Y cómo lo aumento? Y aumentando un poquito el volumen, poniéndole PIP, ¿está? Poniéndole una pausa inspiratoria. Así se modifica la presión media en la vía aérea. Después está la presión pleural, que para eso tenemos que sacar una cuenta, ver la autopip, ver la impedancia, la estancia y complacencia, que eso se ve en el botón de mecánica respiratoria, que lo miden los ventiladores, ver la distensibilidad dinámica, la resistencia inspiratoria, el trabajo respiratorio, pero bueno, eso de a poquito vamos a ir viéndolo, pero todo eso es un monitoreo de la mecánica pulmonar que nosotros podemos llegar a hacer en nuestros pacientes. Y para monitorear la mecánica pulmonar, vuelvo a insistir, a mi criterio, ustedes con que manejen por la experiencia, porque aparte nos sirve un montón, con que ustedes miren, yo tengo en el ventilador, me aparecen como 5 tipos de curvas, ustedes buscan estas dos, la curva de presión sobre tiempo y la curva de flujo sobre tiempo, y ahí nos vamos a centrar y van a ver que viendo eso podemos hacer un montón de cosas. ¿Está? Así que traten de que en la pantalla se vean esas curvas, y si no, cuando voy a mirar el ventilador, de mirar esas curvas, la curva de presión sobre tiempo y la curva de flujo sobre tiempo. Y voy a monitorear varias acciones, el estrés, el strain, lo van a escuchar ustedes, el monitoreo de la ventilación protectiva, del living pressure, del express trial. El living pressure es bastante interesante esto, porque nos ayuda a definir en los pacientes COVID si un paciente es L o es H. Entonces, ahí nos ayuda a definir en qué estado está el paciente de su estado de evolución de la enfermedad. Y monitorizar las maniobras de reclutamiento, que eso no es algo que no lo estamos haciendo en los pacientes COVID, pero sí lo pueden llegar a ver en algún momento de la evolución de los pacientes de ventilación mecánica. Entonces, como medición primaria, voy a medir la presión pico. ¿Qué hago en la presión pico? La anoto. ¿Cada cuánto? Cada vez que controle los signos vitales. Yo, cada vez que controlo los signos vitales, tengo que anotar los valores que tengo, qué presión pico, qué frecuencia, qué volumen corriente expirado, qué FiO2, todo lo tengo que anotar cada vez que controlo los signos vitales. Si no tengo una hoja de registro, la inventan, la programan, se ponen a trabajar en una hoja de registro, pero tienen que estar anotadas los parámetros de presión pico, presión plató, volumen corriente, frecuencia respiratoria, modo ventilatorio, todo eso tiene que estar anotado. Medición de presión de manguito, el lavado de la boca, todo eso tiene que estar anotado. Entonces, presión, sabemos que es fuerza sobre superficie, entonces vamos a tener nosotros una presión en la vía aérea, que es la presión pico, que en ventilación pasiva me informa sobre la mecánica respiratoria, y en ventilación activa informa sobre el trabajo ventilatorio del paciente. Pero siempre recuerden que la presión pico es
es la suma de las presiones de las cargas resistivas y de las cargas elásticas. ¿Cuándo es mejor medir la curva de presión? Controlada por volumen, la puedo medir mejor, con una onda de flujo constante. Si uno dice, bueno, quiero medir bien, bueno, haga ventilación controlada por volumen, pongan la onda de flujo constante o la cuadrada. Tratar de elegir la onda esta del registro de presión sobre el tiempo. Y trazados en forma simultánea junto a la de flujo, o sea, tratar de ver estas dos en forma simultánea. Entonces nosotros vemos ahí, bueno, ¿qué presiones medimos? Dijimos, la presión pico y la presión plató. La única forma de medir presión plató es hacer en ventilación controlada por volumen. En ventilación controlada por presión no puedo medir presión plató. La presión pico se dice que es la máxima deflexión positiva en el registro, se ve en la curva en la imagen que nosotros vemos en la gráfica de presión sobre tiempo, y dijimos que depende de la compliance del sistema respiratorio, de la resistencia del sistema respiratorio y de la resistencia de la vía aérea artificial. Por eso la presión pico me representa todo. La resistencia de la vía aérea del paciente, la resistencia del tubo endotraqueal y la complacencia del sistema respiratorio. Todo eso es la presión pico. Si yo quiero saber si el problema está arriba o el problema está abajo, el paciente me aumenta la presión pico, va de 20 a 23. Yo quiero saber qué pasó. ¿El problema está arriba? ¿El problema de resistencia? ¿Se llena de moco? ¿Está con broncoespasmo? ¿Sin tubo bronquiofuente derecho? ¿Está muriendo el tubo el paciente? ¿O el problema está abajo? Por disminución de la complacencia, atelectasia, neumonía, aumento del distrés respiratorio. Entonces, para eso mido la presión plató, que para medir la presión plató, nosotros le dejamos un video ahí. Generalmente si uno va a la bibliografía se lo dice una pausa de 2 segundos. Yo pongo una pausa de 2 segundos, le meto el aire, se lo dejo adentro durante 2 segundos, ahí se homogeneiza el aire ahí adentro y me muestra qué es lo que está pasando acá, a nivel alveolar. Y me muestra la presión plató. Como no hay flujo, me meto el aire, lo dejo adentro, no hay flujo, el flujo se queda todo tapado, se queda todo adentro, no hay flujo, no hay movimiento, por lo tanto se infiere que la presión que estoy midiendo acá en la vía aérea proximal es la misma que está acá. Entonces infiero la presión alveolar. Obviamente que cuando yo la voy a medir, bueno, si yo la decido 2 segundos por ahí es un montón, porque por ahí me invierte la relación IE. Entonces, bueno, yo me voy a definir que la voy a hacer en 0,5 segundos. Entonces yo aviso, yo la hago en 0,5, el kinesiólogo la haga en 0,5, el médico la haga en 0,5. Siempre tiene que estar en las mismas condiciones para que sean comparativas. A volumen corriente constante, la presión plató responde. La compliance siempre responde a cambios en el volumen. Por lo tanto, si yo aumento los volúmenes corrientes, si yo en vez de 450 le pongo 500 al paciente, me va a aumentar la presión plató, pero no me aumentó porque el paciente está peor, me aumentó porque la presión plató responde a cambios de volúmenes. ¿Está? Por lo tanto, tengo que ver con qué volumen la estoy midiendo. Entendiendo que también cambios en la presión plató reflejan alteraciones en la complacencia del sistema respiratorio. Si yo tengo problemas de complacencia y tengo aumento de la presión plató, podemos estar en problemas. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales de la presión pico son hasta 50 centímetros de agua, pero no significa que tengo que poner la alarma en 50, la tengo que poner a un 20% la alarma del basal del paciente, porque por ejemplo va a venir un paciente con un pulmón súper elástico y le vamos a poner 400 de volumen y el paciente va a tener 38 de presión pico. Si yo le pongo la alarma en 40 me va a sonar enseguida, entonces ahí puedo llegar a poner la alarma en 45, por ejemplo. Voy yo, con un traumatismo de cráneo, sana los pulmones, me intuban, pero por trastorno del sensor, y mi presión es de 18 centímetros de agua, usted me pone la alarma en 45, cuando llegue a 45 la alarma suena y ya va a estar tapada de moco, va a estar llena de broncoespasmo, va a haber hecho un neumotórax hipertensivo. Por eso hay que poner las alarmas dependiendo de las condiciones del paciente. La presión plató, ¿cuál es el máximo de la presión plató que debe tener un paciente? 28 o 30 centímetros de agua. A mayor presión plató, mayor gravedad.
más elástico ese pulmón, menos complaciente ese pulmón. Entonces es un índice de morbilidad en los pacientes, la presión plató, por eso es importante medirla y ir viendo los valores como si fuera una película. Entonces, esta es la curva de presión sobre tiempo, el gráfico de la curva de presión sobre tiempo que vemos en los ventiladores. Tenemos la presión pico y tenemos la presión plató. ¿Está? Entre la pico y la plató, acá está la resistencia. ¿Está? Y entre la plató y la PIP está la complacencia. Entonces, cuando yo tengo mucha diferencia entre la pico y la plató, mayor a 10 centímetros, el problema es de resistencia. Cuando esto se me aumenta y la diferencia entre la pico y la plató es menor a 10 centímetros, el problema es de complacencia. Ahora ya lo vamos a ver, lo tenemos en un videíto. Entonces, a mí me puede aumentar la presión pico. Entonces, me aumenta la presión pico, entonces tengo que ver si el problema está arriba o el problema está abajo. Si el problema es de resistencia o el problema de elasticidad, de disminución de complacencia. Entonces, mido la plató, entonces me da una presión pico de, no sé, de 40 y una plató de 22. La diferencia es de 18. Cuando la diferencia entre la pico y la plató es mayor a 10 centímetros, el problema es de resistencia. ¿Está? El problema es de resistencia. Otra de las cosas que puedo ver es si se me verticaliza mucho la curva de presión, si se me verticaliza mucho como puedo ver acá y me aumenta la presión pico, puede ser porque está demasiado alto el flujo. Estoy manejando flujos altos, porque le puse 600 de volumen corriente y quiero que se lo dé en 0,8 segundos, entonces el flujo se me va a 70 litros minuto. Entonces eso tienen que tener cuidado, que también se lo mostramos en un video, que cuando van a entregar el volumen, fíjense con qué flujo se lo ponen y en qué tiempo se lo ponen. Ahora bien, si yo voy y me aumenta la presión pico y tengo una presión pico de 35, y veo que no tiene moco, no pasa nada, voy a medir la plató a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué aumentó la presión pico? La presión pico aumentó acá a expensa de la plató, entonces yo tengo 35 de pico y tengo, no sé, 28 de plató, el problema está abajo. ¿Está? A veces el problema puede ser mixto, puede ser que tenga disminución de la complacencia y tenga moco, pero generalmente este tipo de monitoreo se puede hacer sin problemas y me permiten definir cosas porque dice, aumentó la presión pico, vamos a cambiar el tubo, pero quizás es un neumotórax, quizás está haciendo una telectasia, quizás se estresó. Entonces, ven acá, esto es un poco para ver que me aumentó la presión pico y me fue por cuestión de resistencia. Entonces, cuando la pico y la plató están muy diferenciadas, el problema es de resistencias, es de resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que aspirar al paciente, ver si no es el tubo en quedó derecho, sacarle un poquito el tubo, aspirarlo, ver que no muerde el tubo, enderezar el tubo si el tubo se ha torcido. Bueno, tratar de darle analgésicos al paciente para que no tenga dolor y deje de morder el tubo. Y si tengo disminución de la complacencia, ustedes ven que se empieza a acercar, entonces la pico y la plató se acercan menos de 10 centímetros, cuando uno ve los números menos de 10 centímetros, entonces tenemos que ver, algo pasó acá con la disminución de su complacencia, por lo que fuera. ¿Está? Neumotórax, hidrotórax, hemotórax. Ojo cuando le colocan una vía a un paciente, está una vía subclavia, por ejemplo, controlar, ocultar a los pacientes, ver que no estén desarrollando un neumotórax. ¿Qué me puede dar disminución de la complacencia? Puede ser por cuestiones directamente pulmonares o por cuestiones que tengan que afecten al tórax, ¿no? Dentro de las pulmonares están distrés, edema de pulmón, neumonía, edema intersticial, fibrosis, atelectasia, respiratorio, derrame pleural, neumotórax. Bueno, todos esos son pulmonares. Y dentro de las torácicas también me puede disminuir la complacencia, una distensión abdominal, por eso hay que está para los pacientes, ver si han evacuado intestino, ver desde cuándo no evacúan intestino, enfermedades neuromusculares que no le permitan respirar al paciente. Y bueno, un poco ya vimos esto de lo que es la resistencia, ¿no? En conceptos básicos. Se dice que la resistencia
Es la oposición al flujo de gases dentro del sistema respiratorio como consecuencia de la fuerza de fricción. Y es cuantificada como la cantidad de presión requerida para generar una unidad de cambio de flujo. Entonces, en la resistencia en los pacientes intubados está aumentada. ¿Está? Entonces tengo que tratar de vencerla. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la diferencia entre la presión pico y la presión plató. Todo lo que está ahí es resistencia de la vía aérea. ¿Está? Eso es resistencia. Entonces resistencia es igual a presión pico menos presión plató sobre flujo inspiratorio. Si a mí me aumenta la resistencia, me baja el flujo. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi momento de resistencia me entra menos. Esto es cuando tengo resistencia, entonces tengo un aumento de la presión pico sobre la presión plató, la diferencia es bastante importante. ¿Qué otra cosa puedo ver? Eso puedo ver en la curva de presión, después puedo monitorizar otras asincronías, que ya lo vamos a ver. Y después en la curva de flujo, todo el aire que entra, esta es una curva de flujo sobre tiempo, ustedes se dan cuenta porque es bifásica, esto es 0, todo por arriba de 0 es inspiración, todo por abajo de 0 es expiración, todo el aire que entra tiene que salir, todo el aire que entra tiene que salir y salir bien. ¿Cómo tiene que salir? Tiene que salir bien, redondeado y hacia arriba y salir todo, como la línea punteada, salir todo. Si no sale todo, es porque se queda aire atrapado. Hace autopip. Esto es la autopip. O sea, no alcanzo a aspirar, que le llame la banda de nuevo. Eso es autopip. Eso es atrapamiento aéreo. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos a esto. ¿Está? Entonces, para que no haya atrapamiento aéreo, para que el paciente no se quede con aire adentro, siempre que hay atrapamiento aéreo, no tengo que descansar hasta que el paciente no mejore su atrapamiento aéreo, porque después produce aumento de las asincronías. ¿Y cómo lo trato a esto? O achico el tiempo inspiratorio, tengo que tratar de que el tiempo expiratorio que está acá, la expiración está atrapada entre este ciclo y entre este otro ciclo. Por lo tanto, tengo que mejorar la relación IE, la relación inspiración-expiración. Y entonces tengo que tratar de hacer que la relación inspiración-expiración sea de 1,3, 1,4. ¿Cómo lo hago? Y puedo achicar este tiempo acá, achico este tiempo acá, por lo tanto me queda un poco de lugar para la expiración, o bajo la frecuencia respiratoria. Entonces, en vez de este ciclo aparecer acá, este ciclo me va a aparecer más allá y me va a permitir tiempo para que el paciente se desembarace del aire. Bueno, este autopip, a veces tengo PIP más autopip, porque también le pongo PIP al paciente. ¿Por qué puede tener autopip el paciente? Y primero porque puede tener una hiperinsuflación dinámica propia del paciente, o sea, son esos pacientes, por ejemplo, el paciente POC, el paciente con obstrucción crónica al flujo aéreo, generalmente tiene un colapso dinámico de las vías aéreas habitualmente, por lo tanto son pacientes que ya vienen con una hiperinsuflación dinámica, o sea, no se le agreguemos. Si tenemos un paciente con OCFA, con colapso dinámico de las vías aéreas, paciente POC, paciente asmático, y démosle más tiempo para respirar. Son esos pacientes que no pueden entrar y le damos 20 de frecuencia respiratoria, 12 de frecuencia respiratoria, mantener una relación IE de 1,4, permitirle que el paciente expire, porque le cuesta sacar el aire, porque demora por su colapso de las vías aéreas, demora en sacar el aire. Y también se le podemos provocar, porque seteamos mal las cosas, porque le ponemos más frecuencia de la que se debe, o porque no seteamos unos buenos tiempos inspiratorios, entonces se la podemos provocar. Esto es lo normal, el aire todo lo que entra sale, y esto es cuando tiene autopip. ¿Está? Y acá hay otra cosa. Acá no solamente tengo autopip, sino que además se me modificó la curva. Dijimos que la curva tiene que ser redondeadita. ¿Está? Acá se empezó a aplanar. Entonces el aire como que sale despacio. Sale como que encontrando cosas en el camino. ¿Qué puede haber acá? Y puede haber obstrucción, puede haber secreciones, puede haber broncoespasmo.
Recuerden que siempre tiene que salir redondeado hacia arriba y salir todo. Entonces está como casi como un colapso de la vía aérea, entonces le cuesta salir, cuando llega al momento de salir, llega acá, llega al parénquima pulmonar y cuando va llegando a la vía aérea, encuentra cosas, encuentra moco, encuentra broncoespasmo, encuentra colapso y le cuesta salir, ¿está? Entonces la curva de flujo se aplana y no alcanza a salir y ya le manda el otro, porque ya por tiempo le quedó, y entonces se empieza a producir el atrapamiento. Y yo puedo ver la resistencia en ventilación controlada por volumen, sí la puedo ver. ¿Cómo la veo? Y yo puedo ver, ¿por qué me puede aumentar la resistencia? Hablemos simplemente de un paciente con broncoespasmo, un paciente con moco, con secreciones. Entonces, cuando yo estoy en BCB, en ventilación controlada por volumen, yo le digo, ponele 500, siempre le manda 500. ¿Qué tengo que controlar yo? La presión que eso genere. ¿Está? Que la presión que esa entrada de aire van a generar van a depender de las cargas resistivas y de las cargas elásticas del paciente. ¿Está? Entonces ustedes lo tienen al paciente ventilando y al rato el paciente empieza a tener, acá tenía 20 de presión, acá empieza a tener 23 y acá ya tiene 28 de presión pico. ¿Está? Yo puedo agarrar y medir. Pico plató, tiene una diferencia bastante importante, seguramente más de 10 centímetros, el problema de resistencia. Pero antes de ver el valor, antes de ver grandes cambios en el valor, tengo que empezar a mirar la curva de flujo. ¿En qué lugar? En la fase expiratoria, en la parte de abajo del cero. Entonces me voy a ir fijando que la curva se me va aplanando. La curva no era así, está más plana. Tiene serruchitos, se aplanó, cuesta salir. Eso es resistencia. Lo veo, antes de ver el valor, antes de que aumente demasiado, yo ya lo veo en la curva de flujo, de que el paciente está comenzando a tener algún tipo de resistencia. Ahora bien, eso es ventilación controlada por volumen. Pum, me aumenta la presión pico, lo puedo ver fácil. Cuando hago ventilación controlada por presión, la presión va a ser siempre la misma, nunca se va a modificar. ¿Está? ¿Qué se va a modificar? Se va a modificar el volumen. El paciente se llenó de moco, no deja entrar la misma cantidad de volumen. ¿Y cómo lo veo? Y veo que el flujo bajó porque mete menos volumen y también la curva de flujo en la fase expiratoria se va horizontalizando, se va achatando. No está bien como está. Se va achatando. Es así tiene que ser la curva de presión, de flujo, perdón, sobre tiempo, en su fase expiratoria. Eso es aumento de la resistencia. Cuando yo tengo aumento de la elastancia porque me disminuye la complacencia, tengo que ver cómo lo monitorizo. Si yo hago ventilación controlada por volumen, el volumen siempre va a ser el mismo, lo que se va a modificar es la presión. Entonces yo tengo 20, después tengo 23, después tengo 28. ¡A la pucha! ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué hago? Mido presión pico, presión plató, y me da un valor, me da, qué sé yo, 28 de presión pico y me da 25 de plató, ¿no? Entonces yo ya me empiezo a fijar que la diferencia entre la pico y la plató se achicó con respecto a la resistencia. ¿Ven acá cómo queda? Elevada, y la curva de flujo se va achatando. Cuando yo tengo problema de elastancia, la presión pico y la presión plató tienen poca diferencia entre sí mismos y la curva de flujo al mirarla se va verticalizando y se va profundizando. A diferencia de la resistencia que se iba aplanando, en la elastancia, cuando disminuye la complacencia, se va profundizando y se va achicando. ¿Por qué pasa eso? Porque el aire entra y cuando llegó allá, abajo encontró presión, entonces sale rápido. Por eso se verticaliza la curva de flujo. ¿Está? Entonces yo la puedo ver antes de que me modifique los valores. Eso es en ventilación controlada por volumen. Si tengo ventilación controlada por presión, la presión siempre va a ser la misma. Entonces yo empiezo a mirar que el paciente me empieza a manejar, me manejaba 450, después me manejó 400, ahora me maneja 380, y empiezo a ver qué está pasando acá. El paciente está metiendo menos volumen, pero porque tiene aumentada su carga elástica. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando la curva de flujo, porque se verticaliza y se profundiza con respecto a la normal. Bien, gracias. Ahora vamos a seguir un poco viendo asincronías.